Como saben, primero tienen el quiz miércoles, ¿cierto? Miércoles, quiz secado. Ahí lo que se espera es que sean capaces de identificar son las curvas velocidad de secado, que es flux, ¿cierto? El flux tiene unidades de kilogramos de agua, metro cuadrado, hora, por ejemplo, o minuto, segundo, normalmente hora. Y las curvas parten acá con la humedad total o la humedad libre, ¿cierto? Entonces, como uno se da cuenta si llega a cero o no, pero esto parte con una velocidad, un calentamiento, ¿cierto? Ya lo saben, capilar, capilar. Si llega a cero, quiere decir que hay humedad libre. Si no llega a cero, la humedad es humedad total. Total o libre. Esa es la primera cosa. Después, para el cálculo del tiempo, les recuerdo que hay una integral de 1 sobre Rx. Usted tiene el Rx aquí por distintos sectores en realidad. Tiene 1, 2, 3, 4 sectores. Como la etapa inicial, la velocidad constante. Y lo que tiene que hacer aquí es sacar 1 sobre el R. Evidentemente, cuando hay variación, puede tomar un valor medio, porque es un cálculo aproximado, no es la integral. ¿Ya? Ojo con esto, no se vayan a engañar, esto siempre está en metros cuadrados. Si yo digo que aumenté, corté más rodaja, tengo el doble de área, a la curva no le pasa nada, porque está en metros cuadrados. Lo que sí cambia el tiempo, porque en el tiempo aparece en la ecuación, no sé si se acuerdan, aparece aquí área, masa, ¿cierto? Y la integral. ¿Ya? Lo que afecta es el tiempo. El otro tipo de cosa que uno ve acá es el tema de balance materia-energía, que es parte de lo que han visto en otros cursos. Pero entender que si usted tiene cualquier cosa donde involucra un sólido que viene con una humedad, sólido, esto es sólido seco más agua, y acá lo pone en contacto con aire, no necesariamente tiene que ser siempre en contracorriente, pero el concepto es el mismo. Aquí lo que importa es la temperatura, porcentaje de humedad, temperatura, porcentaje de humedad, porque con esto te saca la entalpía, saca la cantidad de agua, la humedad con carta psicométrica y puedes cerrar el balance. ¿Ya? Solamente basta con estos dos puntos, no hay que hacer nada más, solamente con la carta psicométrica se obtiene toda la información. A diferencia del sólido, el sólido pasa una cosa, primero, el sólido, si ustedes lo ven acá, hay un calor sensible entre que entra y sale. Acá hay una temperatura del sólido in, temperatura del sólido out. Basta con tomar ese suspender sólido y verlo separado del agua. Ahora el agua pasa algo más interesante. Primero, el agua total que viene acá, porque viene con una humedad, ¿cierto? Esa agua sufre un calentón hasta alcanzar la temperatura de vaporización. Parte de esa agua se vaporiza y se va. El agua remanente, que es menor que la inicial, porque parte se fue, también sufre otro calentón. Entonces aquí tienen agua 1, agua 2 y delta agua igual vaporizado. Entender que en el balance de calor sensible, aquí no pasa nada con esa agua, solamente perdió agua y se calentó, la remanente. ¿Ya? Otra forma de verlo. El agua que se fue acá ocupa calor latente, pero aparte del calor latente, el vapor que se generó tiene calor sensible para alcanzar la temperatura en la que se está vaporizando. ¿Ah? Y posteriormente, ya está incluido en la entalpía, ¿cierto? Es la entalpía, ¿cierto? Recuerden que es por unidad de masa, considerar que la masa incrementa levemente. El detalle del balance está descrito en la clase que vimos la semana pasada. Importante entender qué es lo que ocurre con cada una de las cosas, por eso me detuve un poco más acá en esto. El otro tema que a veces también se caen siempre son los tiempos de residencia. En cualquier reactor químico uno puede calcular el tiempo de residencia hidráulico.
Supone que aquí tiene su reactor. Este volumen efectivo tiene que descontarse en cajones y partes mecánicas, eso ya lo manejan. El tau uno lo entiende como tiempo de residencia medio, como el volumen efectivo dividido por el caudal. Eso tiene unidad metro cúbico hora te da en horas. ¿Ya? Eso es lo que uno maneja de la ingeniería de proceso en general. Ese es el tiempo de residencia. Pero no se vayan a confundir, no se vayan a caer. En el caso de que ustedes tengan un secador spray, donde aquí entran un Q gas caliente, acá se alimenta con una bomba las microgotas de líquido a secar. Esto sale por acá, ¿cierto? Después pasa perdón, se alimenta un ciclón, ¿cierto? Aquí sale el gas, aquí sale el polvo seco. El ciclón separa el gas del sólido. Ya se lo han visto en el laboratorio de procesos. Hay que entender que el tiempo de residencia es el volumen efectivo dividido por el caudal del gas en las condiciones de operación. Si esto está en litros por minuto estándar, lo tengo que colocar a volumen en la condición temperatura que está acá. Si es más caliente, es más volumen. ¿Sí? Ojo que este gas A, T y P. ¿Qué pasa con el líquido? No importa para nada. Porque el líquido, yo le saco agua y la proporción másica que hay de aire-agua, ¿ah? Si ustedes tienen tantos kilogramos por segundo de aire seco, este aire seco es capaz de sacar entre 10 y 20 gramos por kilo. No es capaz de sacar más hasta que se satura. ¿Ya? Este aire seco transporta, no sé, pues 10 ya con cariño, 30 gramos por kilogramo de aire seco, o 0,03. O sea, la proporción de agua es como decir un 3%, una cosa así, ¿ah? De la masa. Entonces, cualquier variación en volumen de esto no es significativa. Eso es lo que quiero decir. Eso es el agua que tú estás sacando, sea como vapor. Estas cosas ya las hemos discutido, pero es importante que vean los números, porque son típicos datos operacionales o aspectos conceptuales que necesitan manejar. Ya esto lo hemos discutido, lo estoy colocando un poquito más en valor y para que entiendan dónde viene. ¿Ah? Les envié por correo un XLSM porque viene con una macro. Si ustedes revisan ahí la parte con el developer de Excel, van a ver todas las ecuaciones de la carta psicométrica, entalpía, volumen, temperatura de bulbo húmedo. Yo solamente estoy ocupando la temperatura de bulbo húmedo y la entalpía. Una función que estoy ocupando en función de la temperatura de bulbo seco. Esta es la fracción humedad relativa dividida en 100 y los MSNM, que son los MSNM, metros sobre el nivel del mar. Es la corrección de la carta psicométrica. Así que en el QI 8 está la planilla todo en detalle de los cálculos para poder determinar la altura de la torre, agregué el tema de las sales y todo. Eso es como herramienta de estudio. Vean la ecuación y todo. Evidentemente ustedes no siempre van a ocupar las funciones, comparen las funciones con lo que sería la carta psicométrica en papel, porque es lo que van a usar. ¿Vamos? Pero les sirve de referencia para un cálculo rápido y revisar su quiz. ¿Ya? Y también les envié una PPT con equipos. Les recuerdo que íbamos a ver un poco más de equipos físicamente, que es lo que hay, un par de historias al respecto, que se los voy a mostrar ahora. Ahí está el equipo. ¿Qué será ese equipo? ¿Qué equipo será?
Un mega secador rotatorio. Ah, parece que puse slideshow, ¿no? No, pues eso que era. Entonces este es un mega secador rotatorio. Tal vez si apagamos un poco más las luces, ¿no? Tenemos mucha luz de fondo. Y la apagan nomás las luces. ¿No puede apagar? ¿Se apaga, no? Principalmente esto es para procesos más metalúrgicos, por ejemplo, lo que es el concentrado, lo secan secado rotatorio o leche pulverizado. Aquí lo importante es entender que es un equipo rotatorio donde el corazón son los alzadores, estos como cuchillos que tiene acá, los alzadores. Para abajo se apaga. Tiene un ángulo, no me acuerdo bien si entre 2 y 6 grados para que esta cosa, la carga, vaya avanzando. Por acá tiene, ahí estamos, por ahí está el quemador, ahí se alimenta y por acá viene un hogar con un quemador, como con un soplete a gas. Siempre tiene que los gases salir por un, sí, estamos bien, por un ciclón o un filtro de manga. Todo lo que es cristales, todo lo que se le ocurra, incluso arena, preparación de pellets. La gracia del secador spray es que uno puede manejar un tamaño de partícula mayor. No puede ser muy fino, porque si es muy fino se lo arrastra la corriente, o sea, 10 micrones, 20 micrones, no es para secado rotatorio. Puedo secar trigo, choclo, pellets, comida para perros, concentrado de minerales. ¿Ya? Ahí la clave es en la etapa posterior que tiene que ver con la separación sólido-gas, que sería el ciclón o filtro de manga. La otra cosa es que no pueden agregar cosas muy pegajosas, como chicles, goma, ahí es más complicado secarse, queda pegado en la pared. Entonces hay cierto sentido común, porque esto tiene que fluir, tiene que caer en cascada, esa es la idea. Acá por dentro se ve el horno, ¿cierto? Ahí está justamente el detalle de la inclinación. Pueden ser muy grandes, muy pequeños, nosotros tenemos acá uno de este porte. Se trabaja a una velocidad crítica. Recuerdo que la velocidad crítica es una velocidad tal en el punto que queda todo pegado por fuerza centrífuga. ¿Ya? Los molinos trabajan un 65%, aquí la verdad no me acuerdo, puede que sea un 30% como los aglomeradores, ¿sí? Alzadores o lifters en inglés. Se llaman lifting flights, lifters se llama. Esto hace que se genere la cascada, ¿cierto? Recordar lo que acabo de escribir acá, que tiene que ver con este sistema contracorriente, el gas. Bueno, partamos con el sólido, hay un calentamiento del sólido con el agua, hay una fase que se mantiene a la temperatura mientras se pierde agua, después el agua remanente, no es toda el agua inicial, más el sólido se calienta hasta la salida. Lo mismo le pasa al gas, el gas tiene estas características en contracorriente. Esto respecto al balance de materiales que discutimos. Eso es lo que ocurre en cualquier equipo de secado en contracorriente. Después hay uno un poquito más sofisticado que tienen tubos, hay un par de fotos. Este ya sería un secador rotatorio indirecto, porque tiene una superficie que se calienta. Es decir, es como un secador multitubular, perdón, como un intercambiador multitubular, donde inyecto vapor por los tubos, por tanto estos tubos están calientes. ¿Cuál es la ventaja? Que el secado es a una temperatura, la superficie sólida es una superficie constante. Por ejemplo, acá sería recto, que también lo vimos en la clase pasada. La temperatura de la superficie que la factora es recta y va a ser función de la presión de vapor. Ahí lo sofisticado de esta válvula, hay una válvula rotatoria con sello en bronce, en cono, que mantiene el vapor sin que se salga. Fíjense de nuevo que acá siempre tenemos las capacidades, acá está en Joule, acá está la fracción de lleno, súper importante esto, en qué porcentaje de llenado, hasta dónde llega el nivel del volumen, ¿cierto? Es como la cama. Ahí está el largo y el detalle técnico de la operación. Ahí hay una foto de cómo es la famosa válvula de distribución de vapor.
¿Se fijan? Es rotatoria, es un disco que va sellado. Y acá está en corte, esto que está acá, lo que llamamos la cremallera, ¿cierto? Esto descansa sobre un molino, perdón, sobre un motor con dientes y acá en unos pivotes. ¿Ya? Este es muy parecido, pero tiene acá como unas rendijas. Unas rendijas, es un poco la misma idea. Aquí ocurre algo de fluidización, es decir, salta para todos lados. Acá está físicamente como es el aparato. Acá hay algunos equipos. Esto es para trigo, ganados tipo turbina. O sea, tiene como unas aletas que permite el paso del gas, pero no que se devuelva el sólido. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es más controlado el flujo de gas y es como fluidizado y rotatorio al mismo tiempo. Son inventos. A uno también se le puede ocurrir otro aparato de secado. ¿No? Este es el secador de tornillo. Acá está en corte. Hace este tornillo por dentro, pasa a vapor. Se calienta toda esta plancha con esos discos y por tanto esto va girando, avanzando el sólido, no queda pegado en el caso, por ejemplo, de un rotatorio, esto lo va empujando. Harina de pescado, por ejemplo, que es como más complicada, cosas más pegajosas, cosas que cuesta granular al dejarlo caer. El rotatorio requiere estar granulado, como trigo, ¿ya? Pero si tú tienes algo que está todavía húmedo, como pastoso, esto te sirve. No hay problema, ¿cierto? Porque lo va avanzando con una masa, puedo secar incluso una masa. ¿Se entiende? ¿Ya? Este es el famoso secador por lecho fluidizado. Hay varios modelos, ustedes van a usar uno en el laboratorio. Básicamente consiste en un sistema que uno inyecta gas para que el sólido, la cama, el empaque, se comporte como un fluidizado. Eso se logra cuando tú pasas la velocidad de fluidización. Lo explicábamos en la clase pasada. Se detecta como una bajada en la presión, ¿cierto? A la medida que tú aumentas el flujo de gas, aumenta la presión como el lecho empacado y repentinamente cae. También debe tener, siempre tienes que tener ciclones o filtros de manga. Filtros de manga son bolsas para separar las partículas más finas. Estamos claros cómo funciona el separador ciclón, ¿cierto? Se inyecta la corriente de gas con las partículas, se genera una fuerza centrífuga, estas se pegan en la pared y caen, mientras que el gas más fino entra por un ducto acá. Estos ciclones para los ambientales construimos, está disponible, está en el laboratorio de proceso. Ese secador, perdón, ese ciclón tiene dos conos distintos y dos apex, se puede reemplazar con un motor de aire variador de frecuencia y es transparente. Yo se los construí para ver este tipo de cosas en un laboratorio de gas, así que tienen que usarlo. ¿Ya? Tiene partes que no la han cambiado nunca. Esto es lo que ya expliqué del lecho fluidizado. Imagínense que usted tiene un tubo y colocan puros granos de choclo o trigo. Cuando empieza a meter gas, funciona como un medio empacado, que es pérdida de carga, ¿cierto? Se rige la ecuación de Ergun, que relaciona la pérdida de carga en medio empacado, la caída de presión, el delta P es lineal a la velocidad intersticial de gas, va subiendo el gas, y de repente esta cosa se empieza como a inflar, y en un momento la presión cae. ¿Ya? El experimento es súper sencillo de hacer, lo pueden hacer con puros manómetros de agua, es bien interesante, y ahí queda constante porque se va el gas libremente, y ahí estamos en una región entre turbulento y de burbujeo. Pasa la burbuja a través del medio. ¿Cuál es la gracia? Que se mueve como loco toda esta cosa, por tanto hay más Reynolds, mejor transferencia de calor y materia simultánea. Es como obvio, si tú aumentas el Reynolds, mejora siempre los dos, porque les recuerdo que el H está relacionado con el K, con el número Planck-Schmidt, ¿cierto? Hay una relación ahí, ¿ya? Y después si tú te entusiasmas, le das mucho más, las partículas se empiezan a transportar y nos vamos a lo que llamamos el transporte neumática, ¿no? Aquí hay un par de características de la secado en camas, ¿cierto? Por lecho fluidizado. El rango de temperatura, pues, por ejemplo, en estos momentos en Ministro Ales, de Codelco, producto de que ya no puedes tener concentrado en fundiciones con arsénico y mucho SO2 a la atmósfera, Decreto Supremo 2015, donde todas las fundiciones en Chile se modifican, ambientales, normas sobre fundiciones en Chile, se construyó un reactor de lecho fluidizado gigante. Lo que hace el reactor de lecho fluidizado es exactamente esto mismo, pero ocurre una reacción para convertir el arsénico en trióxido de arsénico y se separa aparte, y eso después se carga al horno de fundición. ¿Ya? No es muy buena idea, y lo estoy grabando, es muy mala idea,
muy mala idea, produce trióxido arsénico, que es un polvo tóxico. ¿Por qué digo que es muy mala idea? Porque cuando veamos reactores tenemos una patente concedida que se hace vía hidrometalúrgica. Lo que pasa es que se casaron con un profesor de la CONCE y terminaron con ese equipo que no es lo más apropiado. ¿Sí? Muy buena pregunta. Nada, es altamente tóxico y hay casos de intoxicación. Es terriblemente tóxico. Lo que vamos a ver en lixiviación y además atmosférico. Lo que vamos a ver en el proceso de lixiviación es una patente, puede buscarla, Acuña Fuentes, arsénico. Se toma el mismo concentrado que tiene energita, pasa a fase líquida el arsénico. El arsénico lo trata en fase líquida, pero además mejora el concentrado. Así que ahora está súper de moda. Cuando partimos con esto no nos pescaron, porque las empresas están dispuestas a pagar la multa porque trae arsénico. Pero eso ya no es posible. Así que el que se quiere meter, cualquiera sea ambiental o químico, tiene la capacidad suficiente, después de pasar el curso o ver la lixiviación, de meterse en el tema. Ya está súper candente. Los japoneses están así con los ojos abiertos. De verdad, ahí les cuento la historia. No obstante, el lecho fluidizado para mí es uno de los equipos más power para secar, porque escala todos los posibles tamaños, todos los rangos de temperatura, todos. O sea, es como muy, muy amplio. Excepto cuando tú tienes, por ejemplo, un producto en el cual tú quieres producir un polvo, pero es muy líquido, 50% humedad, 80% humedad. Un jugo, una sopa de marisco quieres hacer, el colágeno de las vacas que hablábamos. En ese caso, el único que sirve es secado express. El único caso donde permitimos tener un porcentaje de humedad. En todos los otros casos es necesario un porcentaje de humedad 15, 20, dependiendo del equipo, pero no puede ser húmedo. Primero tengo que sacar todo el agua mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Este ya es como se ve el aparato un poquito más industrial, son varias camas parece nave espacial pero es un secador de lecho fluidizado. ¿Ya? Por eso quería que vieran, no se quedaran con el puro mono. ¿Ah? El secador, porque son varias camas, varias etapas. Estos que están acá, ¿qué serán? Son la etapa de filtración. Son filtros de cartuchos para todo lo que es el polvo fino. El hecho de que tú tengas un lecho fluidizado, cuando tú ya estás moviendo, cualquier equipo que uno se mueve, si este equipo es muy frágil, por ejemplo, no podemos secar cornflakes. Secar cornflakes, el lecho fluidizado es malo, porque para la atrición se rompe. Entonces, aquí un poco de sentido común, cualquiera de estos aparatos como ese que está acá, que genere turbulencia y golpeo, va a generar atrición. Se van a romper las partículas. ¿Ya? Entonces, a menos que sea más suave, etcétera, pero hay que. De hecho, en el laboratorio ustedes secan cornflakes o cereal, algo así secan también. ¿Ya? Pero ojo con el régimen de atrición. ¿Ya? La atrición va generando partículas finas que posteriormente estos filtros los colmatan. Los colmatan quiere decir que se llenan de polvo y pierden capacidad de meter flujo. Ya después vienen otros más que es muy parecido, estos son como inventos. El hecho de que tenga aire acá cambia la diferencial de presión, ya sé que esto gira, es como una suerte de sifón, ¿ya? Lo puse en esta forma porque esto es una patente, ¿ok? Entonces las patentes, uno podría inventar un aparato marciano para secar, sabiendo un poco mecánica y fluido, ¿ya? Acá viene el famoso secado por transporte neumático. Aquí lo interesante es que si yo puedo transportar. Bueno, de hecho el transporte neumático uno puede transportar hasta pollos. Los pollos los meten en un tubo con aire y transporta, ¿ya? Pero no para secado, ¿cierto? Para secado estamos hablando de malla 30, malla 300, en realidad más fino. Como referencia la malla son 25,4 milímetros dividido en 30 y 300. O sea, una malla 400 te da el orden de 38 micrones. La verdad, esto sirve hasta 20 micrones. Ya les explico dónde vi esto. Más chiquitito todavía. Una malla 500. ¿Ya? Es para partículas finas. Lo importante es que la velocidad terminal la velocidad del gas tiene que ser superior a la velocidad terminal de la partícula. ¿Ah? En la tercera o cuarta clase les mandé a ustedes todas las ecuaciones para cálculo de velocidad terminal, para llegar y meterlo en Excel. Pero si no se acuerdan, cuando tienen partículas finas, la velocidad terminal pueden usar la ecuación de Stokes, el diámetro al cuadrado, densidad del sólido menos densidad del gas, por G dividido en 18 mu
sabiendo que mu la viscosidad del agua en pascal segundo es 10 a la menos 5 pascal segundo. Ese es cuando. Y esta densidad del gas normalmente 1 kilo, y esto puede ser, si una arena, estamos hablando de 3,6, varía un poco. Perdón, 3600 si arena, una cosa así. ¿Ya? Ley de Stokes, mecánica de fluido, simplemente pueden revisarle los apuntes que le envié previamente. Por tanto, la velocidad es alta para que se transporte, ¿ya? Y esta cosa es grande. Esto que está acá corresponde a la planta que visitamos Jujuy. Este ingeniero químico de acá, el Juan Guzmán, tremendo guatón, grande, mide como 1,90 m, voleibolista. Lo que les quiero decir, la referencia es que el equipo es grande. Por acá cae la torta de carbonato de litio relativamente seco, ojalá seco, pero no es así. Ahí les voy a contar una historia. Esto que está acá es solo el soplador que impulsa toda esta carga. Por acá atrás está todo lo que son los quemadores de gas para meter calor. Esto es un lado de la cámara de gas. Acá hay un ventilador también. Perdón, acá están los quemadores. Es un sistema a gas de quemado, LPG, línea amarilla. Este es el megaducto. Fíjense, esto es una parte. 1, 2, 3, 4 pisos. Todo esto es gigante. Se da la tremenda vuelta para que se seque material particulado. ¿Ya? Acá viene un poco la historia. Esta es la etapa previa donde tienen un filtro de banda. Un filtro de banda es una banda, como una mesa, tela filtro, se tira el queque que viene de otra etapa, ¿cierto? Y chupa. Entonces estos caballeros forman esta camita acá, se empieza a secar, y la idea es que llegue un 10-20%, pero no lo logran porque es fino. Mientras más fino, más cuesta filtrar. Tienes partículas finas, va a tener problemas en secado. Siempre. Acuérdense de la greda tiene un 30% de humedad, aunque uno la apriete, la trate. ¿Sí? Cualquier cosa que sea fina, partícula, lodo, mucha agua. Los lodos de las plantas de tratamiento de agua con arsénico, 90% de agua. Los lodos que vienen de la planta de tratamiento de agua de Chucky, con polvo, mucha agua. Cualquier cosa fina no sale con filtro mecánico, no sale. Como esto tenía mucha agua, afectaba el secado por lecho fluidizado. Entonces aquí le cae una cosa muy mojada. No es polvo, no lo puede transportar, cae una pasta. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mezclarlo con algo más seco. Tiraban un poquito, secaban, lo guardaban y lo mezclaban. ¿Entienden? O sea, secaban en el spray, la ineficiencia de este filtro de banda. ¿Qué se le ocurrió? Colocar lámparas infrarrojas para calentar y en cierto modo filtrar y secar. Y ahí les comentaba que era mala idea porque el ambiente estaba saturado. Se tienen que además ventilar. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue lo que ocurrió. ¿Ya? Aquí se usa de IR, pero si el ambiente está saturado, no remueve humedad. No sirve. ¿Estamos? Esto que está acá, ya lo hemos visto en las clases pasadas, el secado spray, solamente para ver la magnitud. Eso es a lo mejor en un país asiático es chiquitito, o sea, no es muy válido, debe medir 1,55 m, 1,60 m. Pero el equipo es gigante. Este es el cono solamente, el secado spray que ustedes han visto. El secado spray está en el primer piso. Cuando tú vas al primer piso, van a los baños, hay un tarro grande para ese cohete espacial, y ese secador spray. Los sistemas construidos. Y ahí, mira, ahí hay un enano. Bueno, la persona chica. Y este es el cono. Imagínense el tamaño, ¿ya? ¿Qué puedo meter? Cualquier cosa que tenga humedad. Y aquí importante, lo más importante de toda esta parte, la sección de secado, es entender que uno tiene que tener claro cómo viene la materia prima y qué es lo que quiero obtener. Si tengo puro líquido y quiero polvo, secado spray, no hay nada que hacer. Si quiero líquido y quiero escama, secador de tambor. Si tengo granos, no puedo meter un secador spray. Ahora, dentro de estas cosas que son pastosas, líquidas, chicles, caramelos, detergente, baba de vaca, lo que se le ocurra, sangre, cualquier cosa así como asquerosa, secado spray se la puede. ¿Por qué? Porque la grasa es que atomiza. Y fíjense acá está todo. Detergente, sangre, leche, huevo, granular starch, almidón, levadura, sulfato de zinc, cosas cristales, así. Pueden decir urea, resina de urea, café, extracto de café. ¿Ya? De hecho, el café ecológico que antes usaban es tostado de garbanzo. El café, bueno, nosotros nos engañaban cuando chicos.
café ecológico, el Dolca, el Eco. Era el eco es garbanzo tostado, que se hace café, hay una lixiviación, ese jugo que sale del café va secado a spray. ¿Estamos? La sangre es alimento, tenía un fierro, les contaba la anécdota de las galletas. Fíjense las capacidades, siempre un secador va a estar dado en libras hora o cuántos kilos de agua te saca, cuántas toneladas de agua hora saca. ¿Ya? Siempre es la capacidad del secador. Diámetro, eso también lo veíamos, 18 por punto 3. Eso da como 6 metros de diámetro. Es un tarro grande, imagínense, un tambor grandote, de ahí para allá más o menos. Y fíjate el flujo del aire. ¿Por qué es tan CFM? ¿Qué significa CFM? Pies cúbicos por minuto. 28,3 litros de un pie cúbico. ¿Ah? Tienen que buscarlo. Y a veces aparece SCFM porque a condición estándar, una atmósfera y 0 grados estándar. Pero aquí te están diciendo que a 600 grados Fahrenheit. Porque es la temperatura de operación, lo que hablábamos del volumen de gas para calcular el tiempo de residencia. Por eso te dicen el flujo de gas a esa condición de temperatura para que tú sepas que el gas ya está expandido. Lo que más conviene en kilos por segundo, el flujo de gas, o lo mido en estándar. Estas son las unidades que uno ocupa el flujo de gas. Uno lo ocupa en SLPM, estándar litros por minuto, SCFM, que son pies cúbicos por minuto, o aparece también AC, metros cúbicos H, metros cúbicos N, hora. A ese no es Newton, es normales. Ya cuando hay alto flujo en la fundición aparece ese valor. No se les vaya a ocurrir decir que es Newton, son metros cúbicos normales. Está mal, pero se dice así. Tiene mucha capacidad de sacar agua, toneladas de agua. Estos son, son los kilos, estos por 0.4536323. Los kilogramos, no, pues una libra son 453,26 gramos. Eso. Entonces, si quiero pasar las libras ahí, son por 0,45362 o 0,53, o la mitad nomás. Son 7.000 kilos, 7 toneladas hora. 7.000 kilos hora saca de agua. Es harto, ¿no? El Landa es 2.200, una potencia caballa. Acá está el efecto del disco. Normalmente lo que uno ocupa son toberas, un aparato que hay mucha ingeniería, mucho desarrollo, se puede hacer mucho invento con la impresora 3D, con la simulación CFD, con esas cosas que hace la Aldonza ANSYS, sobre todo ahora que ya tenemos tiene ella computadora ahora virtual también con ANSYS, así como ustedes tienen computador virtual con Aspen, tiene ANSYS con más memoria y más cosas para correrlo de forma virtual, así que se tienen que meter, ¿ok? Harto desarrollo en tobera, súper importante. Estamos hablando de micro gotas, fíjense, 2 micrones, nada, y se ve como una neblina. Milímetros, tiempo de residencia en realidad menos, pueden ser 2 segundos, 30 segundos, donde el tiempo de residencia está determinado por caudal de líquido o gas. ¿Qué significa? ¿Ah? Sí, no. Tiempo de residencia, ¿por qué está determinado un secador spray? Flujo líquido o flujo de gas. Mírense a esto, no. No, es el gas. Gas. Está grabado. Catalina ya sabe que es con el flujo de gas. Se lo hemos explicado varias veces. Aquí de nuevo los rangos. Ahora, este de disco es para generar atomización con cosas chiclosas, porque la tobera no te da, ¿ya? Cuando la viscosidad es muy alta. Todo lo que es tamaño gota, tobera y todo está súper estudiado y otras ecuaciones. Es parte de las pegas que uno hace como ingeniero de proceso. Hay una ecuación, la ecuación de Tate y todo que depende de la tensión superficial. Se pueden hacer hartas cosas para controlar el tamaño gota. Por ejemplo, los pellets de yodo se hacen así también. Se tienen un secador y un atomizador. ¿Cómo? Yodo. Me tocó ir a ver, pero eso es como súper secreto. Debo tener un video. No es verdad, la cosa es que SQM es el principal productor de yodo en el mundo. Y compite, tiene su propia receta. Pero ahora con el precio del litio le está ganando más con litio. O sea, litio y yo hay que hacerla, ¿no? Yo trabajo harto en yodo. Entonces me tocó ver el atomizador. Entonces, es un poco la misma idea. Se tiene que secar con gotas. Este es el tambor un poco más antiguo, es de los años 20 partió esto. Es un tambor que se carga con vapor por dentro,
queda una superficie caliente, el modelo secado sería superficie caliente contra el líquido, y se forma una cascarita. Y esta cascarita tiene uno, bueno, dice Nike, pero se llama scrapers, como los skyscrapers, los rascadores, ¿cierto? Para sacar, es como escamas del producto, es distinto el producto. Así se hacía la leche en polvo años atrás. Escamas, son escamas, ¿ya? Tenemos uno acá, está en el laboratorio. Pero en el laboratorio de proceso está este mismo equipo, ese tambor. Lo van a identificar rápidamente. En realidad es de doble tambor, es como este. Está en el laboratorio, ¿ya? Los que hagan alimentos. Se entiende un poco, evidentemente esto es más allá del curso, pero tienen todas las fotos para que ustedes revisen y sepan de qué se trata. Después la cachada de equipos más, incluso son como 19 o 20, voy a pasar un poco más rápido. Este es el famoso secador de bandeja. Lo importante es lo que estoy buscando es tener un flujo cross-flow, porque es más eficiente. Hay un detalle técnico que se nos arrastra el material, hay varios diseños, varios modelos. Lo importante es entender que los tiempos son muy grandes. ¿Dónde están los tiempos? Acá. 14 horas, 4,5 horas, 45 horas, que va a depender del nivel de compactación del material. De nuevo, si es, por ejemplo, este es de una aspirina, que está comprimida, ¿cierto? Ácido salicílico, una base de talco, porque son chiquititas, tiene harta área, ¿ah? Son los tiempos secados. Acá no está el flax. Si no, el flax sería un poco más comparable. Este es un filtro que pero no sé de qué es lo que es. Es un filtrado, seguramente un material muy fino. Por eso se demora mucho en secar. Seguramente es mejor tirarlo por un lecho fluidizado. Cuando se habla del queque, cuando ustedes tienen filtro prensa, se filtra, se para y después sale un queque. ¿Ya? Esto mismo se puede hacer con el filtro de banda, pero es continuo. El filtro queque es semi-batch. Entonces yo me iría por otro tipo de secado acá, fluidizado o secado, porque es mucho tiempo eso. ¿Ya? Después hay más cosas, esto para solamente a modo de referencia, para pasta y cosas que son como aglomerados, que cuesta como para hacer los pellets comida de animales, ¿cierto? Que también es pega de ingeniero. Esto es importante para los ingenieros ambientales. Este es un equipo rotatorio, igual que la petonera, no gira así, sino gira, se tumba, pero es de doble cámara. Doble cámara quiere decir que tiene una chaqueta de vapor. Tiene dos cosas, una chaqueta de vapor y tiene vacío, genera vacío. ¿Para qué el vacío? Acá está la bomba de vacío. Para poder evaporar a menor temperatura. Entonces esto se ocupa, por ejemplo, para explosivos, lo que les explicaba, para sacar solventes. Tienen ustedes un problema de explosivo que no hay nada que hacer, pues es residuo peligroso. Tiene solvente, inflamable y explosivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No lo puedes guardar, no guardar en tambores, no cosas. Este es el descueve para eso, o el concepto de secar en algo al vacío. Esa es la alternativa. Ahí están las capacidades, los vacíos, etc. Después vienen las paletas, no me voy a detener en esto, quiero avanzar un poquito más. Después hay túneles de secado, cuando son cosas más grandes. Por ejemplo, hay túneles de secado, bueno, en realidad hay hornos que son para los cerámicos, pero hay túneles de secado, cuando son mucho más... ¿Sí? No, lo que pasa es que, acuérdate que el explosivo que hablamos es el nitrato de amonio. Entonces te quedan residuos, cartuchos, cuando tú los armas, te quedan residuos de explosivos que vienen, se llama el ANFO, que viene con combustible, petróleo y nitrato de amonio. Te quedan pasta, o quedó fuera de especificación. Entonces eso lo tienen que tratar, sacar el solvente y volver a incorporar o hacer algo con eso. Ya, eso nos tocó hacer 2001 o 2000 con el Rodrigo, ¿no? Rodrigo, no me voy a acordar, uno de los primeros memoristas. Ahí lo secamos al sol, al aire, con experimento y todo. Rodrigo Hidalgo, por si acaso, para acordarme si la pillo. Rodrigo Hidalgo. Él trabajó muchos años en NX y ahora está en Albemarle, ¿ya? Ingeniero químico. Pero no cachábamos esto, no lo sabíamos. Estoy hablando de 2001, 20 años atrás. Después, la misma idea, siempre plato perforado, mezclar, girar, ¿sí? Este rotatorio para granos, ¿cierto?
la misma idea, todos están en el Perry. Secado solar, ¿ah? Para secar, ¿cuál es la idea? Es calentar una superficie, convección natural, genera el flujo de gas, ¿sí? Condiciones de desierto, cuarta región, secado, ¿ah? En vez de secar, se seca en bandeja, pero con una colección, ¿cierto? Acá también hay hartos inventos que hacer, con el efecto invernadero, es decir, una plancha de vidrio, calienta el gas, o calienta la superficie, o acumula gas. Hay hartas cosas que se han hecho acá respecto de energía solar, ¿ya? Porque requieren mucha energía para vaporizar el agua, ¿ya? Este ya es secado con microondas para cosas mucho más específicas. ¿Cuál es la idea? Que le entrega energía directa a las moléculas de agua por vibración. Hay un poco de vibración. Acá está el tiempo de secado. Esta es la humedad. Cómo se va en caliente solamente. Se demora 4000 segundos. Aquí está comparando con y sin potencia, sin meterle con y sin potencia microondas. Aquí solamente el gas caliente, a 100 y a 185. No hay mucha diferencia el tiempo secado. El secado convencional. Pero al momento de meterle microondas, porque es distinto el mecanismo. Caliente. No hay una transferencia de calor del gas a la superficie. ¿Estamos claros? O sea, aquí lo que estamos hablando es el coeficiente de transferencia de calor a la larga. Esa es la gran diferencia en el tiempo de secado. ¿Ya? Es todavía experimental, pero solamente va. Aquí se está secando óxido de aluminio granulado en 2 milímetros. ¿Sí? Es un experimento. Solamente va a picarle el bichito de los inventos. Liofilizado, solamente conceptual, el secado por lecho liofilizado ocurre por la sublimación del agua en el punto triple. ¿Eso cómo ocurre? Congelo, hago vacío. Pero no es tan simple, hay más etapas del secado por lecho liofilizado, que es lo que hacen los colegas de alimentos. Hay una etapa primero que obviamente se carga, ¿cierto? Se congela, se enfría, se hace vacío, y después queda un agua remanente en este vacío y se le pega un calentón para sacar el resto, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que queda extremadamente seco, así degeneradamente seco, más liviano que un Plumavit. Me ha tocado ver aloe vera, un experimento que hicimos cuando materia hacían proyectos, es realmente increíble. Eso es para productos que son de alta calidad, para no, por qué quiero secar en frío? Para no producir daño a productos termosensibles. Por ejemplo, los componentes de la aloe vera, del maqui, lo que quiera. Ya, lo que se está haciendo para mejorar el proceso es combinarlo con microperforación láser. Esto lo están haciendo acá los colegas de alimentos. Tienen su aparato chiquitito, con sensor de temperatura, y estudian las mismas curvas de secado que ustedes están aprendiendo acá. La misma curva de secado, velocidad, humedad, ¿cierto? Pero con el liofilizado. ¿Qué es lo que esperan? Reducir los tiempos y mejorar la calidad del producto. Eso es respecto de los equipos. Bueno, ahí estábamos explicando el efecto que tiene los cambios. Por ejemplo, si tú pasas de una velocidad capilar con rodaja más delgada, lo que hace es reducir este efecto del capilar acá, y por tanto esta línea se extiende. Y la única forma de subir la velocidad de secado es aumentando el range, ¿ya? Bueno, esto está en otra parte de la PPT, pero no lo encuentro, simplemente para entender que en el proceso secado va a depender de las características de la alimentación. Y aquí, por ejemplo, tenemos cuando el caso de una solución, jugo, baba de vaca, ese tipo, a eso nos referimos, una slurry o pulpa, que es, por ejemplo, una pulpa de concentrado, 30% de agua, 40% de agua, es una pulpa. Después, acá tiene que ver con la tisotropía, quiere decir que es la reología. Si aumenta el esfuerzo con velocidad, eso es lo que estaría seguramente en las curvas de shear stretch, shear rate de mecánica de fluidos. Hay unos fluidos dilatantes, ¿cierto? Si es cohesivo, las pastas si son pegajosas.
Claro, si es friable, que se rompe, se parte, ¿sí? Si es granulado, ¿ya? Después el producto, ¿qué características tiene? Por ejemplo, uno dice que era un producto secado fino, estamos hablando de pigmento, leche en polvo, free flowing, que es una característica que yo lo dejo caer, que se escurra, por eso tengo que agregar aditivos. Si cuando saco la leche en polvo no tiene que quedar pegoteado. Se llama free flow, ¿cierto? Cuando tiro no sale polvo volando, como el caso de la harina. Dustless, sin polvo. En algunos casos puede que me interese que sea granular para distribuirlo, comida para los salmones, por ejemplo. Que tenga una capacidad de humectación en algunos casos, que permita la aglomeración, que lo junto con otros productos, aglomero. Esas son como las características. LAMP son pedazos. Estos son, son conceptos. Cuando hablas de coated, uno agrega un producto químico para evitar que se peguen, ¿ya? Porque uno usa, y acá esta es la tabla importante, dependiendo de qué tipo de producto uno quiere, si quiere fino, si quiere un trozo, si quiere fino solamente sea por spray, partiendo con una solución. No puede partir un spray con partículas muy gruesas. Si es que ya es más pastoso, va un secado flash, que es muy parecido al secado spray. La diferencia es que tiene un agitador y tira aire por debajo y lo fluidiza, ¿ya? Después vienen lo más típico, que son cosas grandes, van en secador de bandeja. LAMP es el producto, que son trozos de zanahoria. Cuando ya esto en solución se puede hacer, cuando ya es un poquito más particulado, banda, y aquí con un granulador, que es un tipo pellet. Entonces uno va eligiendo el tipo. Esto no es de un libro, esto es de unos fabricantes de equipo. El otro punto importante a entender son estas capacidades, cuántos kilogramos, horas de agua sacan, ¿cierto? Si es, por ejemplo, un secador por transporte neumático con un spray. El transporte neumático anda por ahí con el spray, saca mucha agua. Aquí hay más características al comparar neumático con spray, pero es interesante esta comparación. Cuando ven ustedes, por ejemplo, comparan las tasas de evaporación, kilogramos de agua por metro cuadrado hora, tiene acá con convección forzada entre 7 y 1. En el caso de un secado spray llega hasta 185. Eso es lo que hace que sea tan rápido el secado spray, ¿ya? Evidentemente ustedes miran acá con más detalle, hay características, de nuevo esta selección de equipos basado en fabricante, que es lo que tienen que hacer. Esto solamente para recordarles que la tecnología actual o la tendencia de los diseños de procesos es pescar parte del aire que ya está húmedo, secarlo con absorbente, sílica gel, por ejemplo, porque es mucho flujo de gas, le saca el agua con otro proceso. ¿Cuál es la gracia de esto? Esto es el convencional, va y se pierde el aire, es el convencional. Este es el secado que ya gané porque el aire está caliente, solamente le saco el agua. La ventaja es el ahorro en eficiencia energética. Esta es con rechazo total del aire, 62% de eficiencia desde el punto de vista de energía, y el recircular sube en 87%. Es un caso de estudio. O sea, estamos hablando del orden de un 20% que sube la eficiencia de energía. Entonces, esa es un poco la tendencia desde el punto de vista energético. ¿Ok? Y creo que estamos listos con la hora. ¿Sí? Acá hay más cosas de los equipos. No estoy seguro si está acá, si no se las vuelvo a juntar este pedazo. ¿Ok?